Buenas noches, y en esta oportunidad tenemos a un invitado especial. Él se llama Omar Romero y es del país del Salvador, ¿sí? Así que, Omar, bienvenido a este espacio donde charlaremos de tu ponencia. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, gracias, gracias. Un gusto estar compartiendo contigo, con la audiencia. Y siempre es un gusto dirigirme a las personas para hablar sobre nuestra experiencia en el campo de contacto extraterrestre. Y así es que agradezco la invitación. Gracias. Omar, bueno, has llegado a nosotros, a la Fundación Uno a Uno, a través de Nelson Rutilio, que bueno, le agradecemos la gestión. Y es la primera vez que vas a participar, ¿no es cierto?, en la conferencia. Es correcto. Es la primera. ¿De qué ciudad específica sos de El Salvador? Bueno, San Salvador de la capital es San Salvador. Eh, digamos que todo se concentra acá. Es un país pequeño de 21.000 kilómetros, bueno, 20.000 kilómetros cuadrados de, digamos, de área, así es que estamos muy cercanos todos, todo está cerca, la playa, la montaña, los lagos, todo está cerquita, así es que disfrutamos de muchos ambientes en este pequeño territorio. Qué bueno, qué bueno. Omar, contanos un poquito de qué va a tratar tu ponencia, de la conferencia, que te adelanto que son 181 horas ininterrumpidas de diferentes Sí, temáticas y ya llevamos más de 100 ponentes, ¿no? Que va a así es. haber un gran abanico de opciones, variedad de temas y ponentes de todo el mundo y vos formás parte de eso. Así que contanos un Sí, poquito de qué será tu tema. bueno, cómo no, gracias. Yo llego a la fundación a través de Nelson Rotilio, como tú lo decías, y él me conoció por el tema de la difusión del contacto extraterrestre. Yo empecé en este tema en los 80 cuando el Sixto Paz a nuestro país, donde se dio, bueno, él difundió el tema de la misión Rama, un grupo de preparación para el contacto con seres extraterrestres. Desde los 80 yo pertenezco a un movimiento y desde a partir del 2000 yo entro a liderar en algunos grupos, organizando campamentos, dando conferencias, y en el tema de los medios de comunicación, hablando sobre fenomenología, sobre algunos avistamientos en nuestro país, los cuales se han incrementado en el último año. Y Nelson me conoce por ese ámbito, ¿no? Entonces, digamos que de todo este transitar, no solamente yo me enfoco en el tema ufológico como presentación de pruebas y presentación de evidencias o estudio de casos del pasado, como el caso Roswell, como, bueno, tanto caso que la ufología estudia, sino que yo llevo el tema por el asunto de la misión RAR, el tema hacia un desarrollo personal, hacia el desarrollo interior y cómo la ufología conecta con la búsqueda del, digamos, del crecimiento espiritual, del crecimiento personal. Entonces, todos los grupos y los campamentos de contacto que yo organizo están orientados a eso, no solamente a tener avistamientos, sino que al tema interior, al tema de la búsqueda personal, porque siempre sostengo, pues, he sostenido de que el fenómeno extraterrestre no tiene sentido si no tiene un trasfondo, y el trasfondo es el qué quieren estos seres, por qué nos buscan. Entonces, cuando tratamos de responder esas preguntas, nos encontramos que lo que en realidad buscan es un cambio en la humanidad, es el hecho de evitar una autodestrucción, una contaminación del planeta, es el tema de evitar la agresión, es el tema de cambiar de paradigma. Entonces, la ufología espiritual, como le llamamos a esta charla, está orientada a eso. Es, digamos, en qué consiste la preparación en los tres planos del ser humano, físico, mental y espiritual, cuáles son las experiencias a que nos veríamos sometidos al entrar en una interacción con estos seres benevolentes, eh, su origen, el tiempo que tienen de estar acá, la preparación de los grupos, en fin, todo eso es, digamos, el contenido de esta charla. Qué bueno, muy completa tu temática, la verdad que va a ser muy interesante participar allí, escuchando, ¿no?, todo lo que vas a comentar. Y
contanos, sé que hubo un retiro, un campamento hace poquito, que estuvo Nelson, que estuvo participando, nos pasó unas imágenes que se veían allí, unas estructuras, y en forma personal, Omar, me dijiste desde el año 2000 que estás enfocado en eso. ¿Te dedicas pura y exclusivamente a eso o tenés alguna otra actividad? Yo, bueno, empecé en los grupos de contacto en el año 84 exactamente, pero desde el año 2000 yo, digamos que comienzo a organizar grupos y comienzo a dar conferencias y a aparecer en los medios de comunicación desde el 2000 para acá, o sea, hace 5 años, digamos. Entonces, Sí, en ese transitar he ido organizando campamentos y en el que participó Nelson Rutilio fue el fin de semana pasado donde tuvimos pues, alguna interacción con estos seres, porque siempre trato de dejar claro pues que no se trata de ir a ver, sencillamente ir a ver objetos y sencillamente, digamos que satisfacer nuestra necesidad, sino que se trata de interactuar entre las personas y de hablar temas de profundidad, es de empezar a formar y hacer crecer esa comunidad en relación al tema del contacto. En esa oportunidad, pues íbamos a un cerro donde es una belleza porque en realidad es un volcán y nos encontramos con que había un incendio y tratamos de hacer algo ahí para apagarlo, pero en eso llegaron los del medio ambiente, el personal del Ministerio del Medio Ambiente y ellos ya tomaron control de la situación. Nos tuvimos que retirar de ahí hacia otra zona que se llama el Parque de los Volcanes, donde es una zona de muchos avistamientos constantemente avistamientos en ese lugar. Entonces, al acampar, hablando de estos temas profundos, espirituales, tuvimos la oportunidad de ver flashes en el cielo y el paso de uno o dos objetos a lo alto que siempre nos sirven estas circunstancias para saber identificar qué es un avión, qué es un satélite, cuál es la estación espacial y cuál podría ser un objeto procedente de otro mundo, ¿verdad? Y los flashes, que son los que más estamos viendo últimamente, es una especie de comunicación y de interactuar estos seres con nosotros. Entonces, incluso en la fotografía surgieron algunos objetos redondos, blancos y otros en forma de platillo. Y eso es una constante, es decir, siempre que organizamos este tipo de eventos, siempre hay fenómenos y hay fotografías donde los objetos son una constante. Este relacionamiento con estos seres, pues, como te das cuenta, tiene 40 años de existir. Y últimamente, por los medios de comunicación, mejor dicho, por las redes sociales, pues hay más gente interesada, hay más información y hay gente queriendo tener experiencias, avistamientos, satisfacer su curiosidad y otros que no, en búsqueda de un tema más espiritual. Así que eso fue lo que sucede y lo que pasó, perdón, y tenemos otro en un par de meses, vamos a hacer otro campamento. qué hermoso esto de las experiencias, ¿no? De poder compartir y me decís que hay más interesados, ¿no? La Sí, verdad que es un tema que quizás alguien llega por curiosidad y bueno, viven distintas experiencias, distintas vivencias y después el compartir, el contar eso, lo que traes las charlas, esas charlas de conciencia, esas charlas que deben ser muy, muy enriquecedoras para los que participan. Así que la verdad que, qué bueno que puedas traer este tema, qué bueno que estás allí en ese camino del despertar espiritual, de saber qué hay detrás, ¿no? En esa sí. búsqueda de curiosidad. Yo siempre digo que es la curiosidad la que nos lleva a investigar un poquito más. Así que, Omar, te agradezco muchísimo tu tiempo, el de poder coordinar, bueno, la diferencia horaria, pero Es importante, sí. logramos esta charla para presentar, que después te vamos a compartir el día que lo saquemos el programa para que lo puedas difundir en redes. Y bueno, desde el nombre de la Fundación Uno a Uno, aquí desde Argentina, pero en nombre de la representación de la Fundación, agradecemos tu aceptación por participar en la conferencia y bueno, estás invitado para cuando quieras a participar
de algunos de los temas que participa la Fundación y que hablamos semanalmente. Así que, bueno, gracias. yo también agradezco mucho el tiempo, el interés y el espacio, así que ahí estaremos conectados, ¿verdad? Nos veremos en Bueno, unos días. gracias. Gracias, Omar. Hasta Ok, pronto. un abrazo.